Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, programa número 8 de nuestro segundo año en las pantallas de Canal 2. Con mucha satisfacción después de los últimos dos programas que realizamos, porque creo que el objetivo que nos habíamos propuesto cuando elegimos los temas para hablar y que, como siempre, surgen a instancias de las personas que nos miran, que nos ven y que nos alientan día a día, yo creo que está cumplido. Hemos logrado sembrar una pequeña semilla en la comunidad, instalar en la sociedad el tema de un trastorno que es el autismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que valió la pena trabajar fuertemente estas 2 semanas y sobre todo tener el testimonio de ellos, de las personas que conviven día a día con este problema, con sus hijos, con esos niños que algún día serán adolescentes y adultos y que tendrán que sobrellevar por siempre este trastorno, ¿no? Entonces, creo que el objetivo de nuestro programa está cumplido. Ahora queda en la gente que tome la posta a continuarlo, porque nosotros, como es nuestro deber, continuar, seguir hablando de otros temas. La salud y la enfermedad son muy amplios, son temas que día a día van cambiando, van apareciendo patologías nuevas, volvemos a hablar de cosas que ya habíamos hablado el año pasado, la vamos actualizando día a día y bueno, ese es un poco el motivo de este programa, ¿no? La función, el concientizar, el generar el ámbito adecuado para la discusión, para que vengan las personas que entienden más del tema, para que vengan los expertos, para que vengan las personas que padecen las enfermedades y realmente vamos a ver cómo nos arreglamos durante el año, porque son muchas las personas que nos escriben pidiendo que hablemos de determinadas enfermedades y de determinados temas. Entonces uno va buscando un poco seleccionar, elegir el tema de acuerdo a lo que la platea nos va pidiendo, ¿no? Y es así que por ahí nos vamos a encontrar con temas que ustedes dirán son temas raros, son temas no frecuentes, pero existen y están. Así como hemos hablado del dengue, de la gripe A, que todo el mundo habla todo el día, y nosotros hemos tratado de darle un enfoque práctico, un enfoque rápido y sobre todo para hacer un diagnóstico precoz y evitar que se propague. De la misma manera nos toca a veces hablar de otras enfermedades. Y hoy hemos decidido tocar un tema que uno dice no es muy frecuente cuando ve la estadística, pero yo digo las estadísticas son estadísticas, ¿no es cierto? Entonces, la estadística se termina cuando comienza el padecimiento de un bebé, de un niño, de una persona, de una familia. Para esa persona es el 100%. Esta enfermedad de la cual vamos a hablar hoy, uno dice, y se presenta en 2 de cada 10.000 niños que nacen. Bueno, pero si en la provincia consideramos que nacen entre 25 y 30.000 niños por año, entonces estamos hablando de entre 10 y 15 chicos que van a nacer con este problema. Y no es un problema menor. Es un problema difícil de hablar, difícil de tratar, difícil de convivir con él. Y estamos hablando de una enfermedad que se conoce con el nombre de hidrocefalia, ¿no? Vamos a hablar hoy, el tema del día es hidrocefalia. Comúnmente conocida como líquido en el cerebro, líquido en la cabeza. Hay muchas definiciones, tanto desde lo científico como desde lo ciudadano y de lo cotidiano. Pero ese es el tema de hoy. Vamos a desmenuzar a la hidrocefalia, vamos a tratar de entender qué es, por qué se produce, qué podemos hacer para tratarla y qué podemos hacer, como siempre digo, para lograr una mejor calidad de vida en los niños y en las personas que la padecen. Primero, quiero recordarles que pueden comunicarse, como siempre, a nuestros teléfonos, al 3764-759845, Manolo
espacio y el texto. Ya no hace falta que pongan arroba, hemos tratado de simplificarlo. Y quiero agradecer también por la infinidad de mensajes que han llegado y que fuimos contestando en la semana. Exactamente en el día de hoy yo terminé de contestar todos los mensajes que fueron entrando y es muy gratificante que no solo entren en el horario del programa como el otro día, sino que uno por ahí abre su computadora y se encuentra con mensajes que entraron el miércoles, el jueves, el domingo y yo tengo la posibilidad de contestarlos en el momento que tengo libre y que estoy a disposición, sea en mi consultorio, en mi casa, a veces desde un celular se puede contestar un mensaje con la tecnología de hoy. Entonces es lo que estamos tratando de hacer y hoy exactamente una hora antes de venir al programa terminé de contestar los mensajes del programa anterior. Así que está abierto el diálogo como siempre. Esto pueden preguntar del tema de hoy, pueden preguntar del tema que quieran, tema que hemos hablado, tema que quieran hablar, porque se trata no de alarmar, se trata de prevenir, se trata de evitar, se trata de curar, se trata de aleccionar, se trata de orientar. Esa es la esencia de este programa. Entonces, vamos a definir primero a la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Si ubicamos el nombre, viene de dos palabras griegas, ¿no es cierto? Hidro, que significa agua, y céfalos, que significa cerebro. Entonces, es la acumulación de líquido en el cerebro. Eso es la hidrocefalia. Y es el líquido que se acumula dentro del cráneo, dentro de la cabeza. Hay que distinguirlo de dos otras posibilidades. Está la macrocefalia, donde lo que crece es la cabeza en todo su contexto. Esto es la acumulación de líquido dentro del cerebro. Y está el otro extremo, que es la microcefalia, de la cual algún día también vamos a hablar, y son los casos en que la cabeza es muy pequeña, muy chiquitita, ha dejado de crecer, ya sea dentro del útero de la mamá o después que nació, y por lo tanto genera una enfermedad que se llama microcefalia, cerebro chico y por lo tanto con poco desarrollo neurológico y probablemente con muchos trastornos en la maduración neurológica. Hablábamos de que tiene una incidencia de no muy alta, pero son 10 o 12 chicos por año. Y el tratamiento que llevan, las dificultades, las vicisitudes que van a padecer estos niños y la familia, merece la pena de que hagamos este programa. Si nosotros tenemos yo quería mostrarle una imagen que la van a ver en pantalla. Esto es lo que es un cráneo normal, el que están observando aquí. Se observa los huesos de la cabeza y esas líneas que ustedes ven allí son suturas, ¿no? Se llaman suturas. Son las que unen a los huesos. Ahí tenemos, por ejemplo, el hueso que se ve adelante, hacia adentro. Esto es lo que comúnmente se llama una calavera, ¿no es cierto? Es un cráneo. Este es un cráneo sano, normal. El hueso que se ve hacia adelante es el frontal. Los de los costados son los parietales, ¿no? Son los parietales. Y también podemos ver acá los dos huesos frontales orientados hacia adelante. Los huesos parietales, para que nos ubiquemos, son los que cabecean los goleadores. Y en el medio van a ver una serie de líneas que son las que unen los huesos. Eso se llaman suturas. Suturas que son las que se van a soldar después. Ahí en el medio van a ver un rombito que se llama fontanela anterior. La fontanela también la hemos llamado mollera, ¿no? Como se la conoce comúnmente, es la que nos va a determinar si hay un exceso o una falta de líquido. Atrás está el hueso occipital, o sea, esto es lo que podemos considerar un cráneo normal. Este es el cráneo de una persona normal, abajo el maxilar, o sea, la mandíbula inferior y todas las suturas. Todo esto se va a alterar cuando se acumula el líquido adentro. Cuando el líquido se acumula por algún motivo dentro de este continente, ¿no es cierto?, que es el cráneo, empieza a empujarlo, empieza a aumentarlo, empieza a aumentar de tamaño y va a ir apareciendo la enfermedad. Dentro del cráneo, por el cerebro y por lo que sería la columna, ahora lo vamos a ver después en unas imágenes, circula, cuando hablamos de
acumulación de líquido en el sistema nervioso central o en el cráneo, no estamos hablando de cualquier líquido. Estamos hablando concretamente del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, para que ustedes tengan una idea, es el líquido que está metido adentro del cerebro en unas cavidades que se llaman ventrículos, que después las vamos a ver, y que circula por unos conductos y va a la columna, a la médula espinal. Entonces es una cavidad cerrada donde el líquido se forma, transcurre y después se reabsorbe, o sea, se elimina. Entonces estamos ante la posibilidad de que ese líquido lo encontremos en el cerebro. Fíjense esta imagen. Lo que ven arriba es el cráneo. Lo que se ve inmediatamente debajo del cráneo son las meninges. Y vaya si son importantes las meninges, esas pequeñas líneas de colores, porque son las que se inflaman y se infectan cuando se producen las meningitis. Cuando uno habla de meningitis es porque la infección está localizada ahí. Después van a ver el cerebro, que son esos espacios que se ven lobulados, y lo que se ve en color azul y que se ven como unos espacios comunicantes son los que se llaman ventrículos. Hay ventrículos laterales, ventrículos medios y uno que se llama cuarto ventrículo. Ahí adentro está el líquido, o sea, el líquido no está desparramado en el cerebro ni está desparramado por todo, sino que está dentro de esos habitáculos, digamos. Y de ahí circula y baja por la columna hacia la médula espinal. Entonces, cuando a una persona le hacen una punción, por ejemplo, cuando le hacen una punción lumbar, las personas que han sido operadas o que han tenido, las mamás que han ido a una cesárea, vieron que la anestesia se la hacen en la espalda, ¿no? En realidad lo que se está punzando es la columna. Se está introduciendo una aguja en un espacio entre las vértebras, se llega hasta este espacio, ahí se inyecta el anestésico y el anestésico es el que produce el efecto anestésico en toda la zona que uno quiere lograr. O sea que el líquido, como verán, circula desde el cerebro, baja por el cuello, por la columna, va por la médula y llega prácticamente hasta el coxis, que sería el famoso huesito dulce que todos conocemos, ¿no? Ese líquido cefalorraquídeo tiene un sinnúmero de funciones, pero la más importante es la de amortiguar el movimiento del cerebro. Entonces ese líquido juega ahí adentro y evita que cuando el cerebro sufre un traumatismo, cuando se golpea, cuando hay un accidente, una conmoción, entonces hace que el cerebro esté estabilizado. Por supuesto que ante el aumento de este líquido van a aparecer diversas complicaciones. ¿Por qué se puede generar el exceso de líquido? Si nosotros decimos está en una cavidad cerrada, está ahí adentro, en los ventrículos, circula perfectamente bien y llega hasta la médula, y de golpe nos encontramos con que eso empieza a aumentar dentro de la cavidad. ¿Por qué aumenta? Aumenta porque o hay un exceso en la producción de líquido, entonces no da abasto para salir, o hay una obstrucción a nivel del trayecto por donde circula, entonces si hay una obstrucción empieza a acumularse por arriba, o si no, directamente hay una dificultad en la reabsorción. Entonces, el exceso de líquido se puede producir porque se está formando mucho líquido por alguna causa, que ahora vamos a ver cuáles son, o porque se obstruyó la libre circulación del líquido que va y viene, entonces encuentra un stop y de ahí comienza a acumularse, y si se acumula comienza a aumentar el cerebro, o directamente es tanta la producción de líquido que no se puede ir eliminando adecuadamente. Es un juego que está como de vasos comunicantes, que está en constante comunicación para un equilibrio normal. Entonces, si nosotros quería mostrarles esa imagen, que era muy importante para entender dónde está el líquido, porque el líquido no está desparramado en todo el cerebro, está desparramado precisamente en esos lugares. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen el exceso de líquido, la obstrucción del líquido o la falta de absorción del líquido? Entonces, en definitiva, lo que hace que el líquido se produzca en mayor cantidad y comience, imagínense ustedes que esa cavidad empieza a dilatarse. ¿Vieron esa cavidad que estaba cerrada?
empieza a llenarse de líquido, aumenta, hasta que llega un momento que entre esa cavidad y el cráneo está el cerebro. ¿Cuál es la consecuencia lógica? El cerebro se ve aplastado, el cerebro se ve comprimido. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con un cráneo, que es la parte del hueso, muy grande, dentro una gran capa de líquido y un cerebro prácticamente estrecho y comprimido. Entonces, esa es la hidrocefalia, la acumulación excesiva de líquido que produce una compresión del cerebro contra el cráneo, lo destruye, lo atrofia, no le permite crecer y después cuando nosotros ya lo desagotamos, el cerebro está dañado y con un daño neurológico importante. En las causas tenemos que hablar de causas congénitas, como siempre decimos, o sea, aquellas que traemos desde el nacimiento, o en las causas adquiridas, que uno las va adquiriendo después con el tiempo. Entre las causas congénitas prácticamente tenemos que hablar ya desde antes del nacimiento, ¿no? Desde el líquido que se va formando en exceso en el útero, en el vientre de la mamá. Entonces, hay algunas enfermedades que va a padecer el recién nacido y que hacen que ya nazca con hidrocefalia. Uno de estos casos es la espina bífida. No está demostrado que siempre lo haga, pero es una de las causas, la espina bífida, es cuando la columna termina en forma anormal. La causa más frecuente, podría decir yo, de congénita, o sea, con la cual nace, es cuando el bebé nace con una enfermedad que se llama mielomeningocele. Esto que parece muy difícil, muchos lo habrán visto, el bebé nace en la espalda en el momento del nacimiento con una tumoración, como un globo, es porque la columna vertebral que debe cerrarse en el último trimestre del embarazo, o sea, cuando el bebé está dentro de la panza, no termina de cerrarse. Entonces queda abierta. Cuando uno saca al bebé del vientre de la mamá, se encuentra con la columna del bebé abierta y con una gran tumoración que es la médula espinal que está afuera. Está afuera. Entonces, eso es una emergencia. Obviamente que el diagnóstico se hace ya con el bebé estando dentro de la panza. Entonces está todo armado el equipo para que cuando nace ese bebé, inmediatamente del quirófano donde nació, pasa al quirófano de al lado y es operado por un grupo de especialistas, obviamente por neurocirujanos infantiles, quienes tratan de introducir todo lo que estaba fuera de su lugar. Obviamente que va a depender mucho el pronóstico y la evolución en este caso, va a depender del tiempo, del momento en que hagamos el diagnóstico, de la magnitud del problema, del tamaño del mielomeningocele, porque imagínense que estamos trabajando con médula, con nervios, con vasos sanguíneos, entonces obviamente que pueden haber daños residuales. Imagínense que esto es lo que maneja el movimiento de las extremidades, maneja el control de los esfínteres. Entonces, un chico con un mielomeningocele probablemente, a pesar de que se actúe a tiempo, quede con un trastorno para siempre, con una parálisis de los miembros inferiores o por lo menos con una espasticidad. Puede ser que no controle sus esfínteres, puede ser que no pueda retener la orina ni la materia fecal, puede estar aquí muy lúcido y perfectamente normal, pero va a estar en silla de ruedas probablemente. Entonces, queda con muchos trastornos, pero tiene vida, tiene vida. Entonces, del momento en que hay vida, hay esperanza. Y si hay vida, hay que tratar de darle la mejor calidad de vida dentro de sus posibilidades. Por de allí la importancia de hacer un diagnóstico temprano o un diagnóstico precoz en el caso del mielomeningocele. También tenemos que hablar de las estenosis, o sea, los cierres que se producen en el transcurso a un nivel de la médula. Por ejemplo, puede estar obstruida aquí, a un lugar que se llama el acueducto, entonces el líquido no puede ir hacia la columna. No va, no baja, no baja, empieza a acumularse hacia arriba y obviamente, ¿cuál es la consecuencia de nuevo? Los ventrículos empiezan a dilatarse, comprimen el cerebro y como el cráneo del recién nacido y del bebé, ustedes ven que están separados, no están pegados todavía, entonces esto obviamente se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo.
Entonces nos encontramos con un chico que tiene una cabeza así inmensa, pero que es puro líquido, mucho líquido y poco cerebro. Y lamentablemente esto se produce ya en el momento del nacimiento, o sea, el bebé nace con este problema. Otra de las enfermedades o de las causas congénitas, o sea, de nacimiento, pueden ser las malformaciones en esos ventrículos, que esos ventrículos no estén bien formados, que estén tabicados, que estén cerrados, que uno sea más chico que el otro o más grande. Y también todas las alteraciones que puedan afectar a la mamá durante el embarazo. Por ejemplo, hay enfermedades infecciosas, virósicas, bacterianas, parasitarias, toxoplasmosis, chagas, herpes virus, citomegalovirus. Por eso ustedes van a ver que los obstetras le piden a la mamá embarazada una serie de estudios y una serie de cosas que hacer. ¿Por qué? Porque se tratan de detectar estas enfermedades. Porque estas enfermedades no detectadas a tiempo en la mamá que está cursando un embarazo pueden afectar al bebé. Entonces, no se enojen las mamás embarazadas cuando el obstetra les sale con un listado así de análisis, porque tienen que hacerse, porque si tienen alguna de esas enfermedades, ellas no tienen síntomas, ustedes no tienen síntomas, pero su bebé puede nacer con una alteración. Esas son las causas que hablamos, las congénitas, las más frecuentes. O sea, el bebé nace y uno se encuentra con que tiene una cabeza muy grande y un cuerpito muy chico y ya tiene un daño residual importante. Si hablamos de las causas adquiridas, en esta placa podemos ver perfectamente bien, las más frecuentes son las infecciones del sistema nervioso central. Ahí hablamos prácticamente de la meningitis, de la encefalitis, o sea, un chico que nació perfectamente bien, que padeció en un momento de su primera infancia o recién nacido o lactante una meningitis o una encefalitis, eso puede alterar este sistema de comunicación del líquido y puede ser que el chico se cure de su encefalitis, que se cure de su meningitis, pero va a quedar como secuela una hidrocefalia. Y recuerden, hidrocefalia es líquido en el cerebro. Quiere decir que el líquido está ocupando el lugar del cerebro. Y como el cerebro no tiene a dónde ir, se achica, se atrofia y pierde sus funciones. Estamos hablando de chicos que pueden quedar sordos, que pueden quedar ciegos, que pueden quedar con un retraso mental, que pueden quedar paralíticos, parapléjicos, para toda la vida. Entonces, estas son algunas de las causas adquiridas. También hay cosas que pueden producirse en el momento del parto. Por ejemplo, en el nacimiento, el parto, por más que parezca fácil, también es algo traumático, o sea, es un nacimiento brusco, y ni hablar en el caso de la cesárea, donde el bebé es traccionado y es sacado, entonces pueden aparecer pequeñas hemorragias que no se detectan en el momento del nacimiento. Pueden ocurrir instantes antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. Estas hemorragias van a producir obstrucciones a la circulación del líquido, van a producir acumulación del líquido por arriba y la consecuencia va a ser otra vez la hidrocefalia. También las que se conocen como hemorragias subaracnoideas por pequeños traumatismos y por último los más frecuentes que son los tumores. Los tumores del sistema nervioso central, que ahora vamos a ver una imagen en el próximo bloque, donde le vamos a mostrar cuáles son los más importantes. Ni hablar de un chico o un bebé que se caiga, un bebé recién nacido que se le resbale a la mamá, se caiga al piso, puede tener un traumatismo, puede tener una hemorragia intracraneana y eso puede derivar con el tiempo también en una hidrocefalia, o sea, líquido en el cerebro. Estamos hablando de hidrocefalia, estamos hablando de chicos que nacen con la cabeza grande, con mucho líquido, con poco cerebro, donde ya hemos perdido muchísimo tiempo, que fue el de la gestación, y donde tenemos que pensar en que ese niño tenga una mejor calidad de vida dentro de sus posibilidades. En el próximo bloque vamos a hablar de los síntomas, de los signos, vamos a hablar del diagnóstico, del tratamiento y de qué más podemos hacer por estos niños. No se vayan, estos son los consejos de Manolo, estamos hablando de hidrocefalia, el tema del día de hoy.
Los espero. Bueno, gracias por estar. Vamos a continuar con la segunda parte del programa. Estamos hablando de hidrocefalia, líquido en el cerebro. Bueno, han llegado una gran cantidad de mensajes. Yo los estuve leyendo, los voy a contestar. Simplemente hay uno que quiero decirle a esta señora que me pregunta que tiene un bebé de 1 año y 7 meses y que no se para y que no camina. Y me pregunta qué debe hacer. Yo creo que tiene que consultar pronto porque 1 año y 7 meses es un bebé que ya estaría correteando, ¿no es cierto? Entonces algún problema está habiendo, o está faltando estimulación, o tiene un problema. Bueno, pero primero hay que hacer un buen diagnóstico y después continuar. Vamos a volver al tema de hoy. Les decía que estábamos hablando de hidrocefalia y vamos a hablar del cuadro clínico. ¿Cómo se presentan estos niños aparte de tener la cabeza grande? Estamos hablando de un bebé que ya nació con la cabeza grande o un bebé que va creciendo la cabeza a medida que el chico va creciendo. Por eso ustedes van a ver que los pediatras por ahí somos bastante insistentes en eso de cada vez que va al control, una vez por mes, una vez por cada 10 días, cada vez que le toque, aparte de pesarlo, aparte de medirlo, el pediatra le mide la cabeza. Se toma con un medidor y todas las veces va notando cuántos centímetros tiene para ver. La cabeza tiene que crecer ordenadamente, ni de más ni de menos. No tiene que ser ni macrocéfalo ni microcéfalo, tiene que ser normocéfalo. Por eso todos los meses su pediatra le va a ir midiendo la cabecita y le va a ir diciendo si está creciendo adecuadamente. Ahora, cuando ya estamos, ¿de qué van a depender los síntomas? Los síntomas van a depender de la edad del niño, van a depender del trastorno que ocasiona la acumulación del líquido cefalorraquídeo y del problema en sí, porque si el chico tiene una malformación o tiene una causa tumoral, aparte de la hidrocefalia va a tener los síntomas propios del tumor, ¿no es cierto? Entonces, quiero mostrarle unas placas que tengo acá, donde ustedes van a ver, cosa que puedan darse cuenta enseguida qué es la hidrocefalia. Esta plaquita que ven acá, bueno, es a donde uno no quiere llegar, ¿no? Verán, es un bebé prácticamente recién nacido. La cabeza es más grande que el cuerpo. Si uno tuviera la oportunidad de mirar adentro esta cabecita, se encontraría con que es puro líquido. Es todo líquido, prácticamente no tiene cerebro. Entonces, imagínense a este bebé que acaba de nacer, por más que le pongamos una válvula, que le saquemos el líquido, prácticamente su cerebro ya se ha deteriorado. Seguimos con las imágenes. Yo quiero mostrarle imágenes de chicos con hidrocefalia y se van a encontrar, este es un caso también donde ya no es tan evidente, pero uno puede darse cuenta que la cabecita es grande y empieza a tener otras características. Los ojos son hundidos, los ojos miran hacia abajo. Si vemos la siguiente, esto es una forma muy típica de presentarse. La cabeza está aumentada de tamaño hacia adelante y hacia atrás. Seguimos con la próxima. Bueno, esto es un problema bastante serio. Este es un bebé que debe tener 1 año y medio, 2 años, por la cantidad de pelo que tiene. Y fíjense las características de esto. Los ojos hundidos, después van a ver mirando hacia abajo y prácticamente adentro del cráneo de este chico hay líquido, no hay cerebro. Entonces imagínense ustedes a qué futuro tiene este niño por delante. Este es un bebé más chiquito, donde también se puede apreciar a simple vista lo que es una macrocefalia o una hidrocefalia. A veces uno, cuando el bebé recién nace, mira y se preocupa porque ve que la cabeza es un poquito grande. Entonces, cuando esto va a resultar como una anécdota risueña, pero es así. Si nosotros tenemos un bebé con la cabecita un poco más grande que lo habitual, 1 centímetro, 2 centímetros, y por ahí salimos a entregar al bebé y resulta que el papá tiene la cabeza grande. El papá es
como decimos normalmente, cabezón. Entonces, eso es así, no es una enfermedad. Y uno se queda muy tranquilo, se ríe y celebra que haya sido así, ¿no es cierto? Porque si el bebé tiene la cabeza grande y el papá tiene la cabeza normal, entonces el bebé es el que está en problemas. Quería comentar, pues nos pasa muy a menudo. Vamos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas característicos aparte de encontrarse con esta cabeza que vimos grande, ¿no? El aumento de tamaño de la cabeza, los ojos que miran hacia abajo, tienen una actitud que se llama en sol poniente, o sea, los ojos están mirando hacia abajo. Uno le mira y se ve prácticamente la parte blanca del ojo y los ojitos se ven hacia abajo. Son chicos irritables, nerviosos, malhumorados, así desde recién nacidos. Tienen somnolencia, o sea, duermen todo el día, les cuesta despertarse, tienen vómitos, tienen convulsiones y ya directamente cuando la atrofia cerebral es muy importante, nos encontramos con un daño irreparable que es el daño cerebral residual. ¿Qué quiere decir? Es un chico que ha sido dañado y que ha sido dañado para toda la vida. Si hablamos de los niños mayores, los mayores de 2 años, 3 años, son chicos también así llorones, chillones, malhumorados, que tienen una cierta inestabilidad al caminar, tienen cambios en la personalidad, en su mayoría son retraídos, también duermen mucho, tienen frecuentemente dolores de cabeza. Hay un signo que es muy característico, que son esos ojos hundidos, y también algo que se llama epicanto, o sea, tienen los ojos separados. Uno mira y tiene la nariz, la base de la nariz ancha y los ojos separados, y pueden tener lo que se llama un estrabismo, que es la desviación de los ojos. Si es hacia afuera se llama divergente, si es hacia adentro se llama convergente. Puede ser de uno o de los dos lados. Y tienen también un movimiento muy particular que uno observa en los ojos, que se llama nistagmus, y si uno lo observa al niño ve que los ojitos están constantemente moviéndose, no se pueden quedar quietos. O sea, es un movimiento involuntario, uno lo observa y el niño está moviéndolos, pero no es que está mirando ni siguiendo un objeto. Los tiene fijos y cuando los intenta fijar es cuando empieza a tener este movimiento permanente, involuntario y continuo que se llama nistagmus. Hay incoordinación al caminar cuando pueden caminar. No olvidemos que son chicos que habitualmente van a terminar con una plejía, o sea, con una parálisis de los miembros inferiores y a veces también de los miembros superiores. Y si no tienen esa parálisis, lo que van a tener es lo que se llama una espasticidad. O sea, son chicos que tienen los pies en equinismo, así como en esta posición, que por lo tanto o no caminan o van a tener que ir años enteros a rehabilitación o usar un caminador, pero su destino habitualmente es una silla de ruedas, en el mejor de los casos habitualmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto, no es cierto? Lo ideal sería hacer el diagnóstico prenatal, o sea, cuando el bebé tiene la hidrocefalia y uno lo puede hacer dentro del vientre materno, o sea, cuando se hace la ecografía a la mamá, y ahora después lo vamos a ver en una imagen, se puede detectar la hidrocefalia, entonces uno puede ir preparando el terreno y sabiendo que ese niño ya viene naciendo con la cabeza grande y que debemos actuar rápidamente. Los métodos se basan como siempre en un buen interrogatorio, o sea, preguntar bien los antecedentes, si la mamá ha tenido alguna enfermedad durante el embarazo, si ha tenido alguna infección virósica o bacteriana o parasitaria, si ha tenido toxoplasmosis, si ha tenido chagas, si ha tenido una infección por un virus, si se ha controlado periódicamente con Sostetra, si ha tomado algún medicamento que no le fue recetado por su médico. Entonces, todo eso hacen a las posibles causas de estas enfermedades. Yo quería mostrarles, por supuesto que tienen un examen neurológico totalmente anormal. Son chicos que ustedes habrán visto muchas veces. Esto que les voy a decir es triste, pero es así. Uno ve a las madres habitualmente en las colas de los bancos, con un bebé en brazos, sosteniendo un bebé con una cabeza que prácticamente es más grande que el cuerpo. Ese es el retrato típico hoy de la hidrocefalia.
una cabeza más grande que el cuerpo, colgando, con un bebé que lo único que hace es respirar y a veces puede alimentarse. Y no tiene ninguna otra función o muy poca, lamentablemente. Como medios diagnósticos podemos usar lo que le decía, la ecografía que se hace a la mamá, podemos usar las radiografías. Esto que estamos viendo acá, esta imagen es una tomografía. Fíjense, esto que se ve acá negro y aquí blanco, esos son los ventrículos que están totalmente dilatados y llenos de líquido. Estos ya están, fíjense cómo a medida que va aumentando esa sombra ahí blanca y acá negra, va comprimiendo el cerebro contra el cráneo y lo va lastimando y lo va atrofiando. Entonces, cuando liberemos y saquemos el líquido de ahí, ese cerebro ya no se puede recuperar. Tenemos otras, miren, esta es la ecografía que yo les decía. Esta es una ecografía hecha a la madre. Esta ecografía está hecha a la mamá, o sea, el bebé acá está dentro del útero, dentro de la panza de la mamá, y fíjense que prácticamente la cabeza del bebé es puro líquido. Acá nosotros podemos saber en el sexto, séptimo mes del embarazo de la mamá que su bebé tiene una hidrocefalia. En los centros muy avanzados, nosotros no hemos llegado a esto todavía, en los centros muy avanzados se está trabajando sobre el tratamiento de la hidrocefalia dentro del útero, o sea, antes que el bebé nazca. Acá nosotros lo que podemos hacer es, una vez que el bebé nació, ponerle una válvula que después vamos a ver, drenar el líquido. En centros muy complejos y muy avanzados, ha avanzado tanto la medicina que lo que se hace es el tratamiento dentro del útero de la mamá y antes que nazca el bebé. Acá ven una imagen que es lo que se ve en la tomografía. A mi izquierda una tomografía normal, lo que está en celeste son los ventrículos con la cantidad de líquido normal y aquí a la derecha los ventrículos dilatados por la presencia de líquido. Esto es lo que vemos habitualmente cuando pedimos una tomografía, pero acá ya llegamos tarde. Y acá están lo que yo les decía, son localizaciones de un montón de tumores que tienen nombres raros que yo no vamos a perder tiempo en eso, pero que van tocando los distintos lugares de circulación. Ahí está cómo circula el líquido, en los ventrículos, cómo baja y va hacia la columna. Entonces cualquier tumor neurológico, cerebral, nervioso, que comprima estas estructuras, hace que el líquido no pueda circular, se empieza a acumular hacia arriba, agrande los ventrículos, comprima el cerebro, atrofia cerebral, daño neurológico, niño incapacitado, silla de ruedas para toda la vida. Como ven, no es un tema menor, y bueno, pero es la realidad que nos toca. Entonces, como medios diagnósticos tenemos la ecografía, tenemos las radiografías, tenemos la resonancia y tenemos también a la tomografía axial computarizada. ¿Cuál es el tratamiento para estos niños? Y el tratamiento va a depender mucho de la causa de la hidrocefalia y en qué momento lleguemos. Si el bebé nace con hidrocefalia, y es muy probable que mucho no podamos hacer, porque ya ese bebé ese cerebro estuvo comprimido durante meses, entonces el bebé nace con un daño, lo que llamamos un daño residual. Si tenemos un bebé que nace normal y que comienza a generar una hidrocefalia después del nacimiento y que tenemos la posibilidad o la capacidad de darnos cuenta de que está generando una hidrocefalia, entonces sí nos vamos a encontrar con la posibilidad de que podamos hacer un tratamiento adecuado. Si la hidrocefalia se llama no evolutiva, o sea que está ahí pero no ocasiona ningún daño, no trae ninguna alteración neurológica, la conducta es expectante. Ahora, cuando se llama hidrocefalia evolutiva, cuando se va formando cada vez mayor cantidad de líquido, cuando no podemos detener la producción de líquido, tenemos que ir al tratamiento. Y el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico, lo vamos a ver ahora, se hace una cirugía, obviamente lo tiene que hacer un neurocirujano, y se coloca un elemento que se llama una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. El nombre es difícil, pero ¿qué se hace? Se le coloca, este es el tratamiento para la hidrocefalia. Ese pequeño elemento que ven ahí abajo
se hace un pequeño orificio en el cráneo, se coloca por allí la válvula y lo otro es un conducto flexible que la válvula va colocada acá en el cráneo. El conducto se pasa por debajo de la piel, quiere decir que baja todo por acá, pasa por debajo de la piel y a la altura del abdomen se lo mete dentro del peritoneo, dentro del abdomen. Entonces el líquido que se va formando va bajando por ese conducto y desemboca en el intestino y ahí es absorbido. Entonces, por más que el niño vaya produciendo líquido en exceso, lo va drenando habitualmente. Ese es el tratamiento, se llama derivación ventrículo-peritoneal, porque va desde el ventrículo, como ven acá, la válvula está colocada dentro del ventrículo, que es donde se acumulaba el líquido, viene por esto, que es como un cañito, y termina en el intestino. Y siempre se deja un tubo bastante largo dentro del intestino, porque entonces permite que a medida que el chico vaya creciendo, ese tubo se vaya desenrollando, entonces no quede chico. Estas son las formas en que se va colocando. Esto es un tratamiento paliativo. En muchos niños esto hace que en los que no tienen una hidrocefalia muy importante, esto sea un tratamiento definitivo. Viven con la válvula colocada y esperemos que no surjan complicaciones, porque a veces la válvula se tapa, se infecta, hay que sacarla. Entonces, hemos hablado de hidrocefalia, un tema difícil, un tema duro, pero que había que hablarlo. Hablamos de cuáles son los síntomas, cuáles son las formas de presentarse, la forma de hacer el diagnóstico, el tratamiento, y acá no hay mucho para prevenir más que el diagnóstico precoz. Lo que sí debemos trabajar es mucho sobre la calidad de vida de estos niños. Son chicos que si no cuentan con todo el apoyo de la medicina, con el apoyo de los padres, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la comunidad, son chicos que lamentablemente están condenados a una mala calidad de vida. Como esto es algo que no podemos evitar, como es algo que está en nuestra sociedad, y por más que digamos, son 10 casos por año, hay 10 chicos nuevos con hidrocefalia en nuestra provincia cada año. Y esto es algo que se puede evitar si la mamá se controla bien, si el obstetra hace el trabajo adecuado, si nosotros los pediatras podemos hacer un diagnóstico precoz y si aleccionamos e instruimos a las madres sobre cuáles son los síntomas a los cuales deben estar alerta. Este fue nuestro mensaje de hoy. Espero que les haya quedado grabado lo que es la hidrocefalia. A nadie le gusta tener un niño con hidrocefalia, pero a 10 familias por año le toca, y a la que le toca, lamentablemente, tiene que hacerse cargo. Y no es fácil. Es prácticamente sostener un cuerpito de por vida, tratar de darle todo el amor, todo el cariño del mundo, porque a veces es el único tratamiento que podemos hacer. Si llegó parte de este mensaje, yo creo que el objetivo de nuestro programa está cumplido. Quiero decirles, como siempre, que estamos muy agradecidos, y digo estamos porque este es un gran equipo de trabajo que está trabajando a conciencia para hablar sobre estos temas difíciles, que nos nutrimos todos los días, que averiguamos, que estudiamos, y lo que no sabemos vamos a leerlo, y que tratamos de darle la información adecuada. A veces difícil, a veces dura, a veces más buena, pero es nuestra obligación como equipo de trabajo que somos. Nuestra función es tratar de prevenir y de generar una mejor calidad de vida en nuestros niños. Ese es el objetivo de nuestro programa y creo que lo estamos cumpliendo. Como siempre, les digo gracias por estar allí y gracias por permitirnos estar a nosotros y trabajar por ustedes de este lado. Dios mediante, la semana que viene estaremos con un nuevo tema de interés por la salud y por el bienestar de nuestros niños en los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos. Que tengan una muy buena semana y hasta la semana que viene. Muchas gracias.